Si has sufrido experiencias dolorosas a lo largo de tu vida y no eres capaz de superarlas, si encuentras que enfrentar los desafíos de cada día se te hace cuesta arriba, si deseas crecer emocionalmente y dar sentido a tu vida, te invito a mi taller de crecimiento emocional en el que te daré las herramientas para lograrlo. Dirígete a mi correo antoniodevicente24@gmail.com y te facilitaré toda la información. El narcisista tiene muchas maneras de herirte y conocer esas maneras puede ayudar a que te protejas. Cuando hablamos de comunicación entre personas casi siempre suponemos que nos estamos refiriendo a la comunicación verbal. Tanto lo que hablamos como lo que escribimos o incluso imágenes que enviamos en las redes sociales. Pero dentro de la comunicación hay otra modalidad que a veces nos pasa desapercibida, pero que en algunos momentos adquiere más importancia que la propia comunicación verbal, y nos referimos específicamente a la comunicación no verbal. Precisamente por no tener unos signos absolutamente definidos, permite ser cargada de muchos significados, de muchos contenidos diferentes según las circunstancias. El narcisista sabe muy bien que esto es así y se vale de ella para manipular y controlar a las personas que tiene a su alrededor. Todos los días nos comunicamos a través de gestos que expresan mucho más que cualquier palabra que podamos decir en voz alta. Esos molestos suspiros eternos que no dicen nada, pero que demuestran hastío y pereza, cuando te tomas el café de la mañana con un sorbo mirando al infinito y sin dirigir ni una palabra a tu pareja. O esos paseos en los que vas con los brazos cruzados, la cara enojada y manteniendo una distancia de seguridad que parece que hayas creado un muro a tu alrededor. El narcisista conoce perfectamente el uso del lenguaje no verbal y sabe que le permite crear confusión, inseguridad o sufrimiento en las personas que reciben estos mensajes. Precisamente porque no es una comunicación verbal y porque es tan ambigua, la víctima que la padece se siente insegura e indefensa. No sabe qué ocurre ni por qué. Rápidamente la víctima tiende a analizar su conducta para ver si ha sido algo que ha hecho lo que ha provocado esa reacción por parte del narcisista. De ahí al sentimiento de culpa solo hay un pequeño paso. ¿No habría sido más sencillo para el narcisista decir directamente lo que quería, manifestar claramente el porqué de su descontento en lugar de cargar de energía negativa el ambiente? Sin pronunciar ni una sola palabra, el narcisista ha sido capaz de crear el desconcierto que deseaba. No puede quedar la duda de si el narcisista es consciente de lo que hace o si está actuando como un niño enrabietado. Yo te puedo asegurar que domina perfectamente todos los códigos de la comunicación no verbal y que sabe usarlos para sus propios fines. Hoy vamos a ver 12 trampas de comunicación no verbal que el narcisista suele utilizar para que estés prevenido o prevenida y poder hacerle frente. En primer lugar, utilizar el silencio como un castigo. Esta trampa del narcisista ya la hemos tratado, hemos hablado de ella anteriormente. Se trata de lo que conocemos como ley del hielo o ley del silencio. El narcisista deja de hablarte sin una causa aparente. No sabes qué es lo que ha podido desencadenar esa conducta y si le preguntas simplemente no te responde. Comienzas a analizar tu conducta de los últimos días para tratar de ver cuál ha sido la causa que ha provocado esa respuesta y como no encuentras ninguna explicación, te sientes culpable. Piensas que si fuera por algo que le ha ocurrido a él, te lo contaría y por lo tanto tiene que ser por algo que tú has hecho. A cada minuto que el narcisista permanece en silencio, tu sentimiento de culpa crece y crece y te vas angustiando. Es el arte de la sutil crueldad. Una violencia silenciosa que no deja huella visible. Te sientes dolida por su falta de empatía y comprensión por la situación en la que te pone. Si reaccionas y te muestras enfadada por su actitud, mantendrá su silencio o simplemente te dirá que si te sientes culpable es por algo que habrás hecho o que estás reaccionando exageradamente ante una característica propia de su personalidad. Además, el narcisista va perfeccionando esta técnica añadiendo un pequeño gesto, un ligero cambio en su postura, una mirada perdida o usando un tono de voz diferente. Con pequeños gestos microagresivos o sencillas expresiones faciales sin necesidad de palabras puede transmitirte claramente el siguiente mensaje. Solo te amo cuando haces lo que yo quiero. Y si me parece mal, te voy a hacer pagar por ello.
En segundo lugar, hacerse la víctima. Esta es la gran trampa para tenerlo todo controlado sin que se note. Por ejemplo, el día que se había comprometido a acudir a un evento con su pareja y no desea hacerlo, te empieza a decir que se encuentra fatal. Si insistes en la importancia de acudir a ese evento, te dirá que solo piensas en ti mismo o en ti misma y en quedar bien con otras personas sin preocuparte de su salud. Que pretendes salirte con la tuya a toda costa e intentas por todos los medios que él haga lo que tú quieres. A pesar de ser él el que te está manipulando a ti, te hace ver que es la víctima y que tú no tienes consideración con su situación. Lo más probable es que al final le digas que no hace falta que vaya. Entonces, si lo que quiere es molestarte, te dirá que en realidad eres tú la que no deseas que te acompañe porque te avergüenzas de él. Si al final aceptas que se quede, puede volver al juego de antes y así hasta desesperarte. De lo que se trata es de que pierdas el control. Los narcisistas son expertos en llevar al límite, ponerte permanentemente a prueba y provocar en ti un desgaste que poco a poco te va destruyendo. En tercer lugar, subir el tono de voz. Lo consideramos un lenguaje no verbal porque a pesar de que se dé dentro del lenguaje, la finalidad no es transmitirte el significado de las palabras, sino intimidarte con su tono de voz. Es el caso contrario al anterior. Tratan de imponer su fuerza bruta y para ello levantan la voz. No es importante lo que dicen o cómo lo dicen. Levantar el tono de voz provoca vergüenza en quien lo escucha si hay otras personas delante a la vez que intimida. Muchas veces, a la vez que suben el tono de voz, comienzan a hablar de forma continuada, añadiendo razones de forma inconexa sin aceptar un no por respuesta. Hablan sin parar hasta aturdirte y van aumentando el volumen de sus palabras con el objetivo de que tú te vayas viniendo abajo ante semejante torrente de palabras. En cuarto lugar, darte la razón en todo. Ignorar a una persona sin hacerlo descaradamente es todo un arte, especialmente cuando se está manteniendo una conversación. La clave está en dar una muestra de atención justo al principio y después pasar olímpicamente de lo que te diga esa persona. Esto es lo que hace el narcisista. Cuando alguien te da la razón en todo resulta desquiciante, ya que percibes como una burla en su actitud. Estabas convencida de que le interesaba tu opinión sobre el tema, pero descubres que no le interesa en absoluto y además pretende que se note dejándote en evidencia. Trata de establecer un juego de poder basado en que solo sus argumentos o temas de conversación son los interesantes y que los tuyos no tienen ningún valor y se puede permitir hacerte burla de ello. No está conversando, está controlando la situación y tratando de establecer que él es el único protagonista. Por ejemplo, empiezas a contarle alguna anécdota que te ha ocurrido en el día. Él finge escuchar brevemente, mirándote a la cara con atención y en actitud de escucharte, pero en el momento en que empiezas a contarle, se pone a consultar cosas en su celular, antes de que termines de contarle cambia de tema de conversación y te pregunta por algo que solo le interesa a él. Si le recriminas por su actitud, te mirará con suficiencia utilizando un tono de aburrimiento total, haciéndote ver que le hastía que todavía estés hablando del mismo tema. Te dará contestaciones indiferentes con un tono monótono como no me importa o haz lo que sea, que hagan ver que no le interesa para nada todo lo que tú le estás contando. En quinto lugar, te trata como si fueras un niño o una niña. Si por cualquier motivo surge una discusión, él siempre querrá tener la razón. Por supuesto, hará como que te escucha con atención, aunque en realidad no le interese nada de lo que le cuentas, ni pretende responder a tus argumentaciones. Simplemente te mirará con suficiencia y te dirá qué parte de lo que te digo es lo que no entiendes. O, si quieres, te repito más despacio. No pretende argumentar, solo hacerte ver que no estás a su nivel y no entiendes sus argumentos. Y por lo tanto le aburre discutir con una persona que no esté a su nivel intelectual. Cuando te dice que no a algo y tú le contraargumentas con tus ideas, te responderá con la conocida frase ¿qué parte del no entiendes? No sirve de nada continuar con la discusión, ya que él no cambiará su actitud de superioridad intelectual frente a ti. Como hemos dicho tantas veces, enfrentarse con un narcisista es muy desgastante para cualquier persona. Tratan de manipularte permanentemente de muchas maneras y el juego limpio y el respeto no existen de su parte. Al final, todo se queda en dos alternativas.
o te enzarzas en una guerra con él que solo te conducirá al agotamiento y a la desesperanza, o buscas la manera de alejarte del narcisista. Cuando comprendes que el narcisista no cambia, estas dos alternativas se reducen a una. En sexto lugar, la insolencia. La insolencia es la falta de vergüenza, y esa falta de vergüenza es el factor subyacente en todos los casos de trato con el narcisista. En una persona sana, la vergüenza funciona como un limitante a la hora de actuar de una manera normal, mientras que los narcisistas la utilizan en un doble sentido. En primer lugar, por la carencia de ella en sus actuaciones, cuando actúan con insolencia, y en segundo lugar, porque la utilizan como un arma contra su víctima, haciéndole sufrir de esa vergüenza por sus acciones o sus palabras. En séptimo lugar, la altanería. El narcisista es un personaje que vive en un mundo de fantasía en donde él se encuentra por encima de todos los que le rodean. Tiene una visión desproporcionada de sí mismo en la que él es perfecto y ve defectos en todos los demás. Esto lo refleja en su vida diaria en el trato altanero que dispensa o hace sufrir a quienes le rodean. En noveno lugar, la arrogancia. La arrogancia del narcisista es una característica muy visible de este personaje. Según la teoría de la neuropsicóloga Karen Horney, la arrogancia o ser arrogante es el producto de la compensación que ocurre en el ego por tener una autoimagen inflada. Esto supone una indiferencia hacia las emociones de las otras personas que son características típicas del narcisismo. Los narcisistas tienen una autoestima bastante debilitada que intentan compensar insultando o degradando a otras personas. Esto les ayuda a hacer crecer su ego y sentirse superiores a los demás. En noveno lugar, la envidia. Debido a su sentido de querer ser superior a los otros, el narcisista acumula grandes dosis de envidia por las cualidades que aprecia en los otros y de las que él carece. Su necesidad permanente de aparecer en todo por encima de los demás lo transforma en un ser sumamente envidioso y por ello también vengativo. Esto le hace menospreciar a aquellas personas a las que envidia y puede llegar a sentir un gran deseo de destruirlas para así eliminar los referentes de todo aquello que a él le falta. Esto es especialmente significativo en el ámbito laboral, ya que el narcisista siempre pretende quedar por encima de todos y le puede llevar a preparar trampas en las que caigan aquellas personas a las que envidia y así perjudicar sus carreras profesionales, ya que no soporta en los demás esas cualidades de las que él carece. En décimo lugar, el sentido de la justicia torcido. El hecho de que el narcisista se sienta superior le da una particular interpretación de lo que es justo y de lo que no. Su sentido moral aplica a la ley del embudo. A él se le tiene que permitir todo, pero a los demás se les aplica la ley de una manera estricta. Siempre espera que se le dispense un trato favorable y que la gente le admire por ello. Es típico de los narcisistas tratar de saltarse las colas, no respetar el orden en los procedimientos, siempre que lo favorezcan a él y además esperar que ese trato desigual sea percibido por los otros como signo de su estatus especial, de su posición de superioridad. Cuando esto no sucede de esta manera, lo pueden percibir como un ataque contra su autoridad y su superioridad. Si alguna persona se interpone en este trato privilegiado, el narcisista lo interpreta como que se burla de su autoridad y superioridad y es considerado a menudo como un terrible enemigo, por lo que lo colocará en su punto de mira para atacarle y menospreciarle. Tratará de desprestigiarlo frente a los demás para conseguir que sus privilegios prevalezcan. Esta reacción es lo que se conoce como la rabia narcisista. En 11º lugar, la explotación. El narcisista, por su propio trastorno, tiene la tendencia a la explotación de las otras personas. Su falta de empatía hace que no muestre ningún respeto por las necesidades, los deseos o los sentimientos de los demás, y ello le conduce inevitablemente a la explotación de las personas que le rodean. Ya sea en el ámbito familiar, en el laboral o en el social, el narcisista siempre espera que todos estén a su disposición y que acepten sin discusión todo aquello que el narcisista propone. Cuando el narcisista es un jefe en el trabajo, es normal encontrarse con jornadas más largas de lo habitual, peticiones fuera de las obligaciones del trabajo diario o labores urgentes que nos obligan a trabajar en fin de semana. El narcisista siempre se aprovecha de sus subordinados
para que le ayuden a crecer y a lucirse frente a sus superiores. En 12º lugar, la falta de límites. La mayoría de los narcisistas no pueden entender sus propios límites y respetar que otras personas son individuos con sus propios derechos. Consideran a los demás como súbditos a su disposición permanente. El narcisista no conoce de horarios ni de derechos. Puede llamarte a las 3 de la madrugada para que le hagas un favor absurdo que podía haberte pedido por la mañana, y si no le respondes como él espera, es seguro que se va a enojar. Como puedes ver, son muchas las maneras en las que el narcisista te puede hacer sufrir, tanto con sus palabras como con sus gestos y actitudes. Conocer la realidad del narcisista ayuda a reconocerlo y, en último extremo, a alejarse de ellos para terminar con el sufrimiento de su presencia. Si quieres ampliar información sobre el tema del narcisismo, tienes a tu disposición en Amazon mis libros. Cómo reconocer a un narcisista, en donde damos una descripción precisa de este perfil. El contacto cero, que es la técnica definitiva para alejarse de un narcisista. La piedra gris, la polémica técnica para convivir con un narcisista. La madre narcisista y una explicación de las secuelas que dejan en sus hijos y que arrastran a lo largo de su vida. Y la dependencia emocional, doloroso trauma muchas veces provocado por el narcisista. Puedes encontrar todos estos libros en Amazon escribiendo en el buscador Antonio de Vicente. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, puedes dar a like, y si aún no estás suscrito, puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Recuerda que este es un espacio abierto y que siempre son muy bien recibidos todas las experiencias que hayas tenido y todas las opiniones que tengas al respecto. Estaría encantado de que las compartieras con nosotros. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.